Desde el año 2024 les hemos informado, le hemos dado seguimiento a los pormenores de la implementación de la conocida reforma judicial. En septiembre del año pasado finalmente tomaron posesión los nuevos juzgadores a nivel federal y local y prácticamente a medio año del inicio de esta reforma vamos a tomarle el pulso a la Administración de Justicia en México, a partir precisamente del desempeño de los nuevos juzgadores. Y para este fin nos acompaña nuevamente la jueza en retiro, Diana Arredondo Rodríguez. Buenos días, Diana, gracias por acompañarnos. Buenos días, Francisco, a ti y a tu audiencia, es un gusto estar aquí. Gracias, Diana. Pues platícanos, por favor, a prácticamente 6 meses de la reforma judicial, ¿cuáles son tus impresiones sobre los primeros resultados de la implementación de este nuevo sistema de elección de juzgadores? Muy bien, Francisco. Pues primero tenemos que tener en cuenta la transición de los órganos de gobierno internos del Poder Judicial Federal, ¿no? La extinción del Consejo de la Judicatura y el surgimiento de los tribunales de disciplina judicial y del órgano de administración, que han generado un riesgo latente de que este tribunal de disciplina se convierta en un órgano de control político si es que no se establecen criterios procesales estrictos para distinguir entre lo que sería una falta administrativa sancionable y un criterio jurisdiccional discrepante, ¿no? Además, hemos visto un impacto en la carrera judicial que ha afectado la productividad en los órganos jurisdiccionales. La fuga de talento técnico, que generó también una curva de aprendizaje en las nuevas personas que llegaron a los órganos jurisdiccionales, pues está impactando la celeridad en los procesos en el corto plazo. Y en cuanto a resultados de productividad, según los propios datos que ha emitido la Dirección General de Estadística Judicial y los reportes de rendición de cuentas de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos que, contrastando los periodos de septiembre 2024 a febrero 2025 y el periodo de implementación tras la elección judicial de septiembre 2025 a febrero 2026, pues nos muestran datos significativos, ¿no? El cambio más drástico está en la propia cúpula de la Corte, con la transición de un modelo de 11 ministros con 2 salas a un pleno de 9 ministros, ¿sí? Que ha generado resultados que el propio tribunal ha calificado como de agilidad superior, pero pues habrá que ver las particularidades de estas resoluciones, ¿no? En términos generales, la anterior Corte tenía un promedio de 2.6 asuntos por sesión. La nueva Corte sesiona 14 asuntos en promedio por sesión. Esto indica volumen, ¿no? Claro. Pero si analizamos el enfoque del debate en las propias sesiones del Pleno, pues la anterior integración era muy técnica, muy doctrinaria, y la nueva integración es muy social y pragmática, ¿no? Entonces, los tiempos de sesión de la anterior Corte eran muy prolongados porque tenían debates muy exhaustivos, de alto nivel constitucional y doctrinario y normativo. Y las nuevas sesiones son compactas porque las resoluciones son con fichas muy ejecutivas, ¿no? Entonces, estamos ante una Corte de volumen, pero esa eficiencia numérica, que es innegable, no puede hacer que dejemos de vigilar que esta celeridad no erosione la calidad de la argumentación jurídica y la profundidad del análisis constitucional que antes teníamos, ¿no? Porque esto es en última instancia lo que garantiza que las sentencias sean sostenibles frente a los estándares internacionales de derechos humanos, ¿no? Entonces, en cuanto a la calidad y nivel de debate, pues tenemos 3 cambios clave. Pasamos del dogmatismo al pragmatismo social, ¿no? Y la actual integración muestra debates muy breves y directos, volcados hacia el impacto social y la presunta protección de grupos vulnerables, ¿no? Y además hemos observado en las sesiones de la Corte el uso de la inteligencia artificial como herramientas para argumentar para quienes carecen de experiencia, trayectoria y formación para el debate, ¿no? Además, hemos observado un nivel de consenso, se observa una mayor frecuencia de votaciones por unanimidad en temas administrativos y de trámite, pero una polarización marcada en asuntos que tocan la estructura del Estado o la validez de reformas constitucionales, ¿sí? Entonces, el debate técnico
procesal ha cedido espacio a una discusión más interpretativa sobre la soberanía popular y los límites del control judicial. Ha habido un esfuerzo también deliberado por hacer sesiones más comprensibles para el ciudadano no abogado. Y también esto podría deberse pues al bajo perfil de quienes integran hoy la Corte, ¿no? Y si bien esto ha incrementado un alcance mayor de las transmisiones en vivo de las sesiones, para los litigantes expertos esto puede traducirse en una pérdida de rigor en las construcciones argumentativas procesales que caracterizaban a la Corte anterior, ¿sí? Un tema definitorio para este periodo ha sido el relativo a la inatacabilidad de las sentencias previas, ¿sí? Uh-huh. El tema de la cosa juzgada conforme a la consulta trámite 1/2025, donde el Pleno actual ratificó el respeto a la cosa juzgada de la anterior integración, lo cual devolvió cierta certidumbre jurídica al sistema judicial ante el temor de una revisión masiva de casos pasados, ¿no? Uh-huh. Pero las mayores complicaciones se han vivido en los juzgados de distrito y en los tribunales colegiados, ¿sí? El comportamiento estadístico refleja la incertidumbre propia de la transición y la carga de trabajo acumulada por las suspensiones y paros previos, ¿sí? En amparo indirecto, ha habido un fenómeno de justicia de tránsito en el periodo 2025-2026. Un alto volumen de acuerdos de trámite, pero un diferimiento de sentencias de fondo debido a las vacantes generadas por renuncias y retiros anticipados. En términos de productividad neta, conforme al INEGI, se desprende que mientras la Suprema Corte de Justicia aceleró sus resultados, su volumen, los juzgados de distrito enfrentan un cuello de botella logístico por la falta de personal técnico especializado en las nuevas ponencias, ¿sí? Y en los tribunales colegiados se registra una ligera disminución en el ingreso de nuevos amparos directos, es un menos 6.9%, y su resolución durante los meses de septiembre a noviembre de 2025, la productividad se vio afectada por la reubicación de personal y la extinción de plazas administrativas por el recorte hecho al presupuesto por el órgano de administración. Sin embargo, hacia febrero de 2026, la resolución de recursos de revisión ha mostrado un repunte debido a la presión por desahogar el rezago previo, ¿no?, durante este periodo de transición. Y es así como estamos actualmente, Francisco. Claro, son situaciones muy contrastantes, sobre todo esta cuestión que nos comentas de que tal vez hay mayores sesiones, pero el debate, la calidad del contenido es muy diferente al que tenía lugar con la antigua Suprema Corte. Y un criterio muy importante, Diana, que yo chequeé hace un par de días, es que en estos 6 meses de nueva implementación de justicia en México, la Suprema Corte, la actual, únicamente ha emitido 44 jurisprudencias, en contraste con 245 que en ese mismo periodo emitió la anterior Corte. Entonces creo que ahí hay una diferencia significativa en cuanto a criterios jurisprudenciales que habrá que tomar en cuenta. Y bueno, ya pasamos, digamos que el principio, ya muchos juzgadores del fuero común, federales, como que ya se están empapando, por así decirlo, de qué va la administración de justicia en México. Algunos ya han pasado la curva de aprendizaje y bueno, este sistema pues lo tenemos ya vigente seguramente y va a estar vigente por mucho tiempo más. Y en ese sentido quiero preguntarte, Diana, ya para cerrar, ¿qué podemos esperar de esta reforma para el mediano plazo en cuanto a la administración de justicia en nuestro país? Ok, Francisco. Bueno, pues hacia el mediano plazo, la Administración de Justicia en México enfrentará una reconfiguración que oscila entre la legitimación popular y el riesgo de captura de los tribunales, ¿sí? Tenemos un fenómeno de politización contra la legitimación. Y el éxito de esta reforma dependerá de si el voto popular logra romper los costos de poder, el nepotismo judicial tan cantado por las razones que se plantearon para justificar la reforma, o si por el contrario se introducen factores externos como grupos de interés o políticos en la toma de decisiones de las nuevas personas juzgadoras, ¿sí? Y a mediano plazo podríamos ver sentencias más sensibles a la opinión pública, lo cual no necesariamente es bueno, pues puede ser un arma de doble filo para la seguridad
seguridad jurídica, ¿sí? El nuevo rostro de la jurisprudencia, como lo acabas de mencionar, con esta corte reducida a 9 integrantes y la eliminación de las salas, pues el Pleno será el único responsable de fijar criterios relevantes, ¿sí? Entonces, además de esta disminución productiva en el número de jurisprudencias, pues el enfoque que estamos viendo puede ser más social popular y medio dogmático, doctrinal y normativo, según las primeras señales de los nuevos perfiles que integran la Corte, ¿no? Un punto crítico para estos resultados que veremos en los próximos meses será la armonización de los estados. En este momento solamente 3 estados, Jalisco, Nuevo León y Querétaro, están pendientes de armonizar la reforma judicial, ¿no? Y el mediano plazo nos mostrará si las entidades federativas replicaron el modelo federal con éxito o si generaron asimetrías procesales, ¿no? La reforma también empuja hacia la justicia digital, lo cual bajo el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares será vital para que la Administración de Justicia no colapse bajo el peso de la renovación de personal, ¿no? Y sabemos que también hay entidades federativas que no han hecho la declaratoria de entrada en vigor del nuevo Código Nacional, ¿no? Entonces también veremos un riesgo de populismo judicial que a mí me parece muy preocupante, Francisco. Debemos vigilar que la necesidad de reelección de las nuevas personas juzgadoras o de mantener el favor del voto popular, pues no deriven resoluciones que ignoren la técnica jurídica. La independencia judicial ahora deberá ser defendida no solo frente al Ejecutivo, sino frente a los incentivos electorales, y eso a mí me parece muy preocupante. Debemos también tener en cuenta, Francisco, que se practicó el 9 de febrero de 2026, según información proporcionada por el órgano de administración judicial, pues este examen teórico práctico a las personas juzgadoras, ¿no? Y cuyo contenido se diseñó con guías específicas para evaluar la capacidad para dictar sentencias, el manejo de audiencias y la aplicación precisamente del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿no? Entonces, según el informe de febrero de 2026 titulado 120 días construyendo confianza, pues el Tribunal de Disciplina Judicial estableció que el puntaje mínimo para aprobar sería de 80 sobre 100, ¿no? Y los resultados oficiales, que si bien no han sido dados a conocer públicamente por el tema de respeto a la privacidad y demás, y porque además se están notificando a las personas juzgadoras sus resultados, pues encontramos que hubo una reprobación técnica del 28% de los juzgadores evaluados a nivel nacional, ¿sí? Que no alcanzó el puntaje mínimo en estructura de sentencia y fundamentación. Y dime si eso no es muy preocupante, ¿sí? Además, 1 de cada 4 juzgadores evaluados mostró deficiencias en la aplicación de protocolos de perspectiva de género. Y esto debe preocuparnos a la mitad de la población, ¿no? Entonces, esta evaluación arrojó 3 hallazgos fundamentales que el órgano de administración judicial clasificó como una brecha de idoneidad técnica, ¿sí? Porque el 28% se situaron por debajo del estándar mínimo de 80 sobre 100, ¿sí? Y el mayor déficit se encontró en la redacción de sentencias bajo el principio de oralidad y en el manejo de control de convencionalidad. Muy preocupante este resultado, ¿no? El déficit de la perspectiva de género y el desequilibrio regional, Francisco. Mientras que en el primer circuito y el tercer circuito de Jalisco mostraron promedios superiores, los circuitos del sur y sureste registraron una necesidad de intervención urgente en capacitación en técnica de amparo, ¿sí? Entonces, las acciones que adopta el órgano de administración judicial para subsanar estas falencias en las personas operadoras, pues son una capacitación dirigida como un plan de choque que diseña cursos de implementación de inmersión total de 120 horas para nivelar a los juzgadores, ¿no? Para intervenirlos, ¿sí? Estos cursos serán monitoreados por el propio Tribunal de Disciplina Judicial para asegurar que no sean solo trámites, sino cambios reales de criterio, imagínate, ¿sí? Y además establecieron unas tutorías de excelencia a cargo de las personas juzgadoras que tuvieron mejores puntajes en ese examen, ¿sí? Y están siendo asignados como mentores de las ponencias con bajo desempeño. Entonces, dime tú, Francisco, si esto no es preocupante, porque además esos mentores tendrán
mujer y las infancias, ¿no? Entonces, pues esto pinta un panorama como muy conflictuado, ¿no? En el proceso de transición. Entonces, ¿qué podemos esperar en los próximos 6 meses, no? ¿Qué podemos esperar como para el mes de agosto-septiembre? Pues que tras la entrega de los resultados y el seguimiento de la capacitación, podemos esperar que en un segundo tamiz el órgano de administración judicial aplique una reevaluación específica a los juzgadores que salieron con bajos puntajes, y aquí ya no les darán un periodo de gracia para seguirse capacitando y podrían iniciar procedimientos de suspensión o remoción por falta de aptitudes técnicas. Dime si no es el mundo del revés, Francisco, ¿sí? Y además esperamos que la estabilización de la curva de aprendizaje pues llegue a su punto, ¿no? Esperamos que el rezago procesal comience a ceder ante esta falta de capacidades técnicas, y que si hoy el diferimiento en Jalisco, por ejemplo, es del 40% de las audiencias, la meta institucional es reducir ese diferimiento al 20% para finales de 2026, ¿no? También se espera que haya sentencias más legibles, ¿sí? Con la consolidación del lenguaje ciudadano, y que las sentencias deban ser más cortas, directas y comprensibles para el justiciable común. Lo cual, dicho sea de paso, pues vendrá a facilitar mucho la labor jurisdiccional de las nuevas personas juzgadoras, ¿no? Ante la falta de todo este bagaje de formación y de conocimientos teórico-prácticos en la elaboración y dictado de sentencias, ¿no? Y se espera también que se consolide la jurisprudencia de la nueva Corte, porque se espera que los ministros electos ya habrán permeado a los juzgados de distrito en las nuevas jurisprudencias, y que se elimine parte de la incertidumbre jurídica que hoy genera amparos innecesarios, ¿no? Ante la falta de establecimiento de criterios relevantes que den línea para el resto de los órganos jurisdiccionales, ¿no? Entonces, bueno, pues así estamos, Francisco. Yo sugiero que debemos estar muy pendientes del micrositio del órgano de evaluación del desempeño judicial, y estemos observando las estadísticas por circuito sobre cuántos jueces aprobaron satisfactoriamente esta evaluación inicial y la reevaluación que se practicará en los próximos 6 meses, ¿no? Y estaremos expectantes de qué es lo que sucede con la impartición de justicia a nivel federal y a nivel local. Claro que sí, Diana, hay que estar al pendiente. Obviamente son muchos puntos que tocaste y todos son importantes. De aquí a agosto, septiembre, como también lo referías, vamos a ver cuál es el resultado que comentas de esta evaluación, qué tanto este conocimiento teórico se ve reflejado en la práctica, en las sentencias y sobre todo en la administración de justicia en México. Efectivamente, la mayoría de los estados no se han ajustado a esta reforma constitucional. Está también la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares, que, bueno, en algunas entidades ya iniciaron los funcionarios judiciales algunos cursos y demás para adaptarse, pero no estamos al corriente. Entonces, vienen muchos cambios para el futuro, la nueva elección del 2027, el próximo año, y son muchos aspectos que vamos a comentar y que obviamente vamos a estar al pendiente contigo si así nos lo permites. Muchas gracias, Francisco, por supuesto, con mucho gusto. Gracias, Diana. Te agradezco. Buen día. Igualmente, Sara.